conozco de algún lado, no sé si me conoces, de la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, de la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132, te conozco de algún lado, no sé si me conoces, ayer te vi por la peatonal, creo que me miraste también, y no sé por qué te miré, y no sé si me conoces, te conozco de algún lado, no sé si me conoces, en el tablón suelo payasear y a veces también después de bajar, quizás un día tus ojos crucé, y sin saberlo no los olvidé, te conozco de algún lado, te conozco de algún lado. En la escuela, la infancia tal vez, de un recuerdo que nunca tuve, o quizás no seamos, capaz que me equivoqué, te conozco de algún lado, no sé si me conoces, y ahora no puedo dejar de mirarte, tampoco me animo a hablarte, mientras no entiendo a tus ojos que me hacen creer que me conoces. Muy buenos días, amigos, amigas de la zona de Tablada, del barrio municipal, de La Sexta, de todo lo que hace la zona sur de nuestra ciudad, pero también a todos, a todas, de ahí donde estén, porque FM La Hormiga 104.3 tiene un alcance mucho mayor de la zona sur de nuestra ciudad y además por internet usted la puede escuchar esté donde esté en el www.pocholeprati.org, la radio amiga que todos los días está acá con Radioteca haciéndose escuchar, con Martín Capelli en los controles, poniendo la música que nos gusta y que esperamos que a ustedes también les guste, y de alguna forma música que, vale decirlo, en general tratamos de que respete las producciones locales, lo que nuestros músicos hacen cotidianamente y que es muy pero muy bueno y que no todas las radios rosarinas lo pasan. Normalmente hay otro criterio que es ponemos lo que más se escucha, lo más famoso, y siempre se termina poniendo casi siempre lo mismo. Por eso nosotros privilegiamos por sobre todas las cosas lo que nuestros músicos hacen, que es muy pero muy muy bueno. Así que vamos a arrancar en esta mañana. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros hoy ausentes, Nati Guedea y Ernesto Gallo. Estamos acá en el estudio con Martín Capelli, esperando ya en un rato. Vamos a seguir una interesantísima charla que habíamos llevado adelante el martes pasado con quienes han sido durante años y años y años hacedores fundamentales de esa gran obra que se llama La Vigilia. Vamos a una introducción musical y enseguida volvemos. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces, de la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, de la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 130. Escuchábamos Chancha Vía Circuito, un hermoso tema, un remix de
de un prolífico autor nuestro, que realmente hicieron una versión realmente hermosa. Bueno, yo lamento empezar con estas noticias, pero es lo que tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos, donde las cuestiones están tan complejas, y donde muchas veces los que terminan pagándolas son aquellos espacios más necesarios y más desprotegidos. Hace muy pocos días, 2 días, a amigos nuestros del Club 20 Amigos de la zona oeste les entraron a robar, tuvieron una dolorosa pérdida con todo lo que significa todos los espacios que son sociales, comunitarios, con lo complejo que está el momento. Y bueno, nos comunicamos con Matías Moschini, que es el presidente de la comisión directiva, para hacerle llegar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en un momento que sabemos que es tan duro. Y no habíamos terminado de hacer eso cuando nos enteramos que ayer, anoche supongo, a última hora, no lo sabemos bien, acá nomás nuestros vecinos del centro de jubilados La Tablada de Chacabuco al 2900 recibieron las ingratas visitas de quienes no contemplan para nada los espacios solidarios, los espacios que tienen que ver con cuidar la salud, el trabajo, todo lo que tiene que ver con los jubilados, que son quienes más sufren las consecuencias. Y les entraron a robar por la claraboya. Anoche se llevaron 120.000 pesos y les dejaron una dolorosa situación. Así que bueno, nosotros desde acá plena solidaridad con los compañeros jubilados y bueno, a seguir a trabajar como siempre, porque las cosas buenas al final estamos convencidos que terminan perdurando mucho más que las acciones que tienen que ver con lo doloroso. Un abrazo a ellos y enseguida volvemos ya para hablar con Augusto Duri de La Vigil. Veremos si Albino Serpi puede o no llegarse. Vamos a un tema musical de todos los temas que elige nuestro compañero Martín Capelli. Un bolazo remamado no miró para el costado y lo apretaron 2 chorizos que venían de un asado. A los chinos a comprar vino esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132. Bueno, hemos vuelto acá a Radioteca. El pasado martes, la verdad que mucha gente nos escribió, nos dijo qué linda que había sido la entrevista, la charla que tuvimos con Augusto Duri y Albino Serpi acerca de la historia de La Vigil. Claro, no nos alcanzó el tiempo. Empezamos por año 1951, 52, por ahí. A partir del 53. Al partir del 53. Y así que imagínense, por más que hayan intentado hacer una síntesis lo más cortita posible, estamos en el 2019. Del 53 al 2019 en 1 hora de radio es difícil de sintetizar tanto.
El tema es que lo hicieron y pero mucha gente quedó muy entusiasmada con todo lo que había escuchado. Ahí tenemos, por ejemplo, la gente de la Vecinal, a través de Silvia Gergolet, que incluso la Vecinal hizo en su momento un libro sobre la historia de la Vecinal y el nacimiento de la vigilia y todo, pero dice qué lindas, cuántas anécdotas que escuchamos que forman parte de un material que no teníamos. Así que quedaron muy entusiasmados. Pero ¿qué es lo que nosotros pudimos hacer? Viendo el otro día de todo lo que se había hablado, pero también de todo lo que restaba hablar, dijimos, vamos a hacer una segunda parte. Y bueno, para hacer la segunda parte, estamos acá ya con Albino Serpi, que está sentándose exactamente en este momento, y con Augusto Duri. Buen día, muchachos. Buenos días, Carlos, buenos días. Lo que comentaba al aire, mucha gente le gustó mucho la entrevista con ustedes, les pareció muy rico volver a hablar de todo esto que tiene que ver, y cómo no les va a gustar, digo yo, si es la historia misma de Barrio Tablada, ¿no? La Vigil. Es imposible hablar de Tablada sin mencionar a la Vigil. Así como es imposible hablar de la Vigil si uno no la enmarca en lo que es la historia misma de Barrio Tablada. Así que nos alegra mucho que estén de vuelta acá. ¿Ustedes cómo se sintieron el otro día en la radio? Bueno, para nosotros, y más allá de la edad que tenemos, que son unos pibes. Se nos hace evidentemente un placer hablar de aquellos tiempos de nuestros inicios en la Biblioteca Vigil, que fue una tarea y una actividad evidentemente modificadora incluso de nuestras personalidades. Fuimos creciendo con la Biblioteca Vigil, acompañando a la Biblioteca Vigil, y al mismo tiempo creciendo nosotros en nuestro conocimiento del barrio, nuestro conocimiento acerca de sus necesidades, fundamentalmente alrededor de la cultura y de la educación. Y bueno, fuimos creciendo al compás del crecimiento de la Biblioteca Vigil. Así que evidentemente en esos años, esos 21 años que tuvimos de vida, hasta el 77, que la revolución, llamada revolución, nos impidió proseguir con nuestra tarea de bibliotecarios. Fue una actividad bastante eficiente, con muchos éxitos, afortunadamente, y debido al gran acompañamiento que tuvimos con el barrio. Fundamentalmente ha sido eso. De hablar simplemente del acompañamiento significa una simple cifra. Hemos tenido una cantidad asociada al final de nuestro primer periodo en el 77, de 20.000 asociados. Qué vale. Eso significa realmente un apoyo importantísimo, aparte del que fue el apoyo a través de los elementos que sustentaron la labor de la biblioteca, que fue su famosa rifa, que al final de la década del 70 eran 80.000 compradores que nos seguían año a año, y que fueron los que realmente posibilitaron el crecimiento y toda la tarea de biblioteca, ¿no? Hay que ser muy claro en eso. Si no hubiera sido por ese acompañamiento, la biblioteca sería hoy otra cosa muy distinta. Albino, ¿cómo estás vos? En este momento agitado. Sí. Agitado. Sí. Además de un problema particular en mi organismo, cuando me pongo nervioso me agito. Y salí tarde por un problema muy especial que hubo en la puerta donde yo habito, que no podía salir hasta que vino el cerrajero, así que me demoré. Pero me levanté muy temprano y prendo la computadora, siempre a ver qué novedades hay. Y mirá la casualidad, Carlos, esto es importante. Alguien manda cosas siempre relacionadas a los libros, a la lectura, y una frase que ponía ahí
que no sé dónde lo sacó, dice que los libros demuestran el poder de la lectura. La literatura puede hacernos mejores. Leer es un antídoto contra el crecimiento del individualismo del mundo actual. Y la lectura puede salvarnos de nuestra tentación de encerrarnos en nosotros mismos. Así que esto viene bien para ambas entidades, que si bien, como tú dices, la gente habla, es imposible no hablar de la vigilia, claro, somos más antiguos, la edad ya la dijimos el otro día. No es cuestión de andar repitiéndola. Pasamos los 80, hay que decirlo, ¿por qué no? Para mí eso es una satisfacción por lo vivido. Y no esperar, cuando me voy, sino al contrario, ¿cuánto todavía podemos hacer en el resto de vida que nos queda? Pero vos decís que es imposible no hablar de la vigil, porque somos más antiguos. Pero también está ustedes, no seas modestos, la Pocha Leprati, que arrancaron modestamente y siguieron, hasta tienen una emisora, y tienen también el apoyo al vecindario, que no es el mismo de aquel entonces que estábamos nosotros. Antes había más solidaridad, o creo que esta sociedad de consumo en la que vivimos nos hace correr para tener el ventilador, y después, claro, el ventilador no sirve, la pieza es chica, hay que comprar aire acondicionado, y nos morimos trabajando, pero olvidamos los sentimientos, el aspecto de solidaridad que debe prevalecer en el ser humano. Así que vino bien, esto es una casualidad, pero vino bien para recordar lo mucho que pueden hacer los libros. Qué bueno lo que decís, Albino. Yo lamentablemente empecé el programa de hoy hablando de un hecho muy doloroso para todos nosotros, que es que acá el centro de jubilados La Tablada, que está en la otra cuadra, anoche le entraron, le robaron con todo lo que significa esta cuestión de un trabajo enorme. Y también reiterar las cuestiones de las salidas individualistas nunca son transformadoras, siempre son de lo que a uno los llevan, en algunos casos empujados por las miserias humanas que también habitan en cada uno, y otras veces aparecen estos gestos de lo solidario, que sí es transformador. En estos días también se me vienen a la cabeza dos situaciones, y en las dos tienen que ver con la fuerza de lo humilde, de alguna manera. Una gente que se le quemó la casa y que los vecinos de ahí organizaron una pollada para ayudarlos porque estaban absolutamente en banda, golpeados esta gente, y bueno, y yo los vi y los escuché profundamente emocionados y valorando todo el esfuerzo. Y la otra actitud ocurrió ayer en Nogoyá, con un simple trabajador que encontró un bolso y vio a quien lo dejaba, y adentro tenía $500,000, y hizo lo que tenía que hacer para encontrarlo y para poder devolverlo. Yo pensaba, ¿no?, mientras leía eso, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, el bolso ese lo hubiera dejado en manos de nuestro presidente? Como para pensar la actitud solidaria de ese trabajador, que lo único que pidió es si podía acceder a un trabajo, porque le ofrecieron hasta una casa. Dijo, lo único que yo quisiera es tener un trabajo. ¿Qué hubiese pasado si el responsable máximo de la conducción de nuestro país hubiese sido quien lo hubiese encontrado? Bueno, volvamos a la vigilia. Nuestro barrio. A nuestro barrio. El otro día habíamos quedado en algo que tiene mucha relación con esto que hablaba Albino. Habíamos quedado en el tema de las producciones literarias de la vigilia, los libros, el mundo ese, la cantidad de autores. No mencionamos, por ejemplo, el otro día a Paco Urondo. Paco Urondo fue uno de los autores, de maravillosos autores de esas colecciones de la vigilia. Ahora, ese otro momento terrible en el que se llevan los libros, los queman. ¿Qué recuerdan ustedes de eso? Bueno,
lo que ha significado, por ejemplo, la intervención militar en la Biblioteca Vigil. En ese entonces teníamos alrededor de 70 y pico mil libros, y bueno, cuando se retomó la Biblioteca Vigil en el año 2013, hace 5 o 6 años atrás, ese caudal estaba disminuido en la mitad. Recibimos 35 mil libros, muchos de ellos con el argumento de que eran libros que atentaban contra el ser nacional y todo ese tipo de definiciones, que fueron guillotinados, quemados, y muchos de ellos fueron distribuidos también en escuelas. Así que no pareció tanto que la biblioteca tenía únicamente libros basados en determinada ideología política, sino que, bueno, se aprovechó para que darle un pie de dadivosidad a la intervención militar, que ese pie dadivoso no existió jamás. Nunca. ¿No? Bueno, un ejemplo de ello fue, por ejemplo, las desapariciones de los libros editados por nuestra editorial. Estaban en ese momento a punto de salir ediciones de valía importante, y bueno, desaparecieron algunos guillotinados, quemados, los libros que apuntaban a una situación social en ese entonces tremenda. Bueno, esos libros fueron quemados y desaparecidos. Evidentemente, con todo lo que yo relataba la vez pasada, con el sentir del interventor militar Sócrates Alvarado, que evidentemente pensaba con el cuero de las botas únicamente, una tarea de derrotar y de desclasificar y de hacer desaparecer toda una labor en la que participó pura y exclusivamente el pueblo de Rosario, fundamentalmente en el barrio Tablada y Villa Manuelita, ¿no? ¿A quién se le debe lo que es hoy la Biblioteca Vigil? Algunos de esos libros, así como dijimos muchas veces, qué sé yo, han sido invalorables culturalmente, a tal punto, por ejemplo, yo he tenido la suerte, por mi edad también, de tener muchos de esos libros de aquella colección, y porque venía, me acuerdo de La Otra Vuelta de Saer, la vuelta completa, la vuelta completa de Saer, con esa edición en un gris hermosísimo, o de otros autores no tan conocidos pero que fueron fundamentales después, Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, de María Teresa Nidelkoff. Claro, que formaron parte de la formación cultural de muchos de nosotros. Ustedes con los autores esos, ¿se encontraban? ¿Cómo era un momento? ¿Cómo era el momento previo de charlar, che, vamos a hacer tal libro? O ellos venían, les acercaban los proyectos. ¿Cómo funcionaba? Bueno, fue una tarea de ida y vuelta, indudablemente, pero tenemos que comentar que la realización del editorial sí fue previamente a su aparición allá por el año 64, muchos años antes, 5 años antes, en un congreso que se hizo de bibliotecas en el orden nacional, que se hizo en la en la provincia de Córdoba. La Biblioteca Vigil planteó la realización de una editorial en la que todas las bibliotecas del país eran los autores de esa editorial, de tal manera que esa editorial publicaba libros determinados y sus fundamentales clientes eran los propios dueños de esa editorial. Es decir, era una manera de hacer libros de importancia para las bibliotecas, para la difusión cultural y demás, a precio de costo para las bibliotecas. Fue una tarea que lamentablemente no se desarrolló. En ese entonces incluso nosotros no teníamos
un pie económico como para visitar a todas las bibliotecas del país, que son alrededor de 3.500 bibliotecas, y ese proyecto quedó parado. Y bueno, salió luego, por iniciativa de la propia biblioteca, una editorial que al término de lo que fue la intervención militar tenía editados 92 títulos. Entre ellos hay algunas cosas muy importantes, fundamentalmente de autores nuestros, en el caso de Pedroni, por ejemplo, claro. Juan Elio Ortiz, y la importancia de la que estábamos editando, de los cuales llegamos a hacer antes de la intervención militar, 2 títulos, uno Santa Fe, El paisaje y los hombres, y Paraná, El pariente del mar. Esos 2 libros integraban una colección de 8 tomos dedicados exclusivamente al desarrollo geográfico, histórico, de fauna, flora de la República Argentina. El tercer libro era Cuyo, una respuesta al desierto, que tenía todos los aditamentos necesarios como para salir a imprimirlo, este tercer libro de esa colección de 8 tomos. Bueno, desaparecieron todas las selecciones de color y propias que para la edición de esto terminó en una desaparición del libro Cuyo, una respuesta al desierto, ¿no? Eso fue lo que logró la intervención militar, ¿no? El destrozo de una cantidad de actividades y de hechos y de cosas que evidentemente servían a la población y fueron eliminadas así con total desparpajo, ¿no? Sí, me decía si nos conocemos a los escritores que participaban dentro de la editorial. Hay que mencionar primero que nada, y con mucho respeto y mucha admiración, a Rubén Naranjo. Aquí hay de él quería llegar. El Rubén Naranjo, que acercó a mucha gente que quizás nosotros, al menos yo, un muchacho de barrio, que no tenía tanta relación con los escritores, con este mundo de la literatura, pero sí tuvimos la satisfacción. Dentro de la misma editorial estaba trabajando Jorge Riestra, Premio Nacional de Literatura, sin duda, que un hombre, además de todo lo que sabe, de toda su filosofía de vida, era muy amante de la vida de los cafés, de la gente común, de los billares, y ahí estaba aún en su silla de ruedas en la última etapa de su vida. Él lo llevaban a recorrer el lugar donde había recorrido y esas cosas. Qué grande que traigas recuerdo de uno de los escritores más importantes de nuestra ciudad. Sí. Un saludo a Sebastián, a su hijo, que en estos días justamente ha presentado un libro nuevo. Sí, pero a mí me gusta, yo lo admiré mucho por la forma que tenía, por ejemplo, a Gary Vila Ortiz, porque hablaba en esos espacios que había en el diario para llenar una hoja, para completar la hoja, de cosas como los vendedores callejeros o los musiqueros de la calle o el comprador de cosas viejas, y me animaba porque me sentía identificado con mi visión o mi óptica del barrio. Pero en la actualidad me gusta mucho también Sebastián, y me siento muy amigo de él y lo admiro. No pude estar el otro día en la presentación del libro, no llegué, estaba en biblioteca en ese momento, pero admiro también el sentimiento que tiene y las cosas muy, muy populares. Uno de los libros de él, Lunita Rosarina, claro, quizá lo deben tener seguramente, y las cosas que invierte ahí, a lo de la Plaza Bélgica, de su niñez, de su primer beso, de la cancha de Central Córdoba, de la pizzería Santa María, y me identifica con esa parte del barrio. Y al otro que conocimos, porque tuvimos oportunidad de hablar, además de Saer, que ahora de cumplirse 100 años, el gobierno de la provincia adquirió ese almacén de ramos generales que está allá en Cerodino para hacer un museo. Y nosotros tenemos el libro de Saer, por supuesto, y alguien de servicio bibliotecario nos acercó días pasados, o hace un tiempo, una fotocopia de una solicitud de socio de Saer. Y está firmado por este señor que tengo al lado, Duri, y por mí, que era el secretario. Y el otro que apareció por biblioteca, lugar de espacio para... Apareció José Pedroni,
que en la época de Tello era secretario de Cultura. Claro. Y una mañana de domingo, nosotros estábamos sábado, como saben ustedes, toda la vida acá, en la biblioteca o en el lugar que uno actúa, y apareció solito José Pedroni, con una camisa cuadro, pantalón sport, y vino a charlar con nosotros. Y dice, de las muchas cosas lindas que tienen ustedes, dice, yo quisiera agregar algo. ¿Por qué no piensan editar figuritas? Figuritas donde se demuestre la historia que tenemos, que es muy rica y no se menciona siempre cómo fue. Charlamos largo de libros, de cosas, compartimos con él un mate cocido y lo acompañamos, no sé si hasta la estación. Y vamos a tomar un taxi, lo llevamos, dijo un socio, bueno, lo acercamos y dice, tengo una anécdota con eso que me llevan. Dice, salía días pasados de la Secretaría de Cultura y salgo desciendo los escalones y vienen dos señores y dice, señor, acá tiene el auto. Dice, no tengo auto. Dice, no, nosotros somos los choferes, este es el vehículo y lo venimos a presentar, somos los dos que responsables de llevarlo hasta su domicilio desde acá. Dice, no, mi hijo, dice, yo me voy en ómnibus, dice, yo no necesito choferes ni auto. Esa modestia fue siempre así, Federer. Y Juan L. Ortiz, bueno, Duri creo que lo conoció más que yo, las anécdotas, miles de anécdotas de su vida allá en Entre Ríos, vos con Tomás y Naranjo fueron muchos allí. Estamos hablando con Albino Serpi y Augusto Duri, dos ejemplos de los más claros que uno puede encontrar acerca de algo que es necesario decirlo una y mil veces para desmitificar. Muchas veces la gente piensa, bueno, estás en una biblioteca popular, se trata de gente que tiene que ver con niveles culturales altísimos, intelectuales que vienen de distintos lugares. Las bibliotecas populares no tienen que ver con eso. Las bibliotecas populares están hechas por gente común, por gente de barrio, por expectativas de crecimiento de un lugar para que aquello que llamamos la cultura llegue para todos y todas, para los niños más niños, para las personas grandes, para las mujeres de la comunidad, para los jóvenes que tengan acceso a distintas cosas, para igualar oportunidades. Si a mí me tuviesen que decir ¿a qué apunta una biblioteca popular? Rápidamente diría algo de esto, igualar oportunidades, porque me parece que tiene que ver con aquello que es una necesidad de nuestro pueblo, sobre todo cuando las desigualdades son tan profundas. Eso, su comentario me hace acordar un hecho que pasó en biblioteca. Por ejemplo, la primera de las escuelas que hemos tenido ha sido un jardín de infantes, cuya creación data del año 1960. Aún no éramos, o éramos recientemente una entidad independiente, ¿no? Y con el correr del tiempo ese jardín de infantes tomó cierto relevamiento, ¿no? Con respecto a qué tipo de gente venía, de dónde, de qué parte de la ciudad y demás. Y hay una anécdota con respecto a la inscripción de este jardín de infantes, que se hacían la cola de los padres interesados en inscribir los chicos en este jardín, se hacían cola a la noche, hasta la apertura de la inscripción, la mañana siguiente. Bueno, eso nos llevó a una situación de comprender que el jardín de infantes se estaba transformando en una escuela que no era para los chicos del barrio, sino era para chicos de otras zonas de la ciudad que tenían sus propios escuelas y sus adecuadas a su estatus económico. Fue así que se creó el jardín de infantes en plena Villa Manuelita, en Grandoli y Doctor Rivas, en las inmediaciones, tratando de que esa escuela que se había creado fundamentalmente para este barrio siguiera teniendo esas características, ¿no? Así fue la creación de la escuela secundaria también para este barrio, que luego
se intentó y se realizó evidentemente con la creación de la escuela primaria la oportunidad de que un chico ingresara con los 3 años en el jardín infantil y saliera a los 17 años de la escuela secundaria de Lev Gil. Por eso, Ana, particularmente me interesa citar de que la biblioteca se creó por gente del barrio para solucionar los problemas del barrio, y esa fue fundamentalmente las primeras premisas y las más importantes premisas que tuvo la biblioteca, dedicarse a cambiar el barrio en ciertos aspectos. Yo entiendo en ese sentido que hubo una comunión entre lo que se llama la fuerza del trabajo y la fuerza de la capacidad intelectual. En la biblioteca, por ejemplo, teníamos 22 departamentos, de los cuales más de la mitad de ellos estaban dedicados al trabajo: carpintería, herrería, automotores, la venta de bonos, en fin, lo que sustentó el engrandecimiento de la biblioteca. El caso de los bonos, que nos acompañaron, como decía recién, nos acompañaron 80.000 adquirentes de rifas, es otra situación intelectual con respecto a determinadas funciones que luego realizó la biblioteca. Pero eso fue el basamento fundamental, la parte popular de la biblioteca, que cimentó su sostenimiento y la posibilidad de realizar esa tarea en favor de aquellos que no tienen nada y que culturalmente merecen mucho más. Una maravilla escuchar acá a nuestros invitados de hoy. Vamos a un tema musical. Pensaba mientras lo escuchaba recién a Augusto, Albino, acá pegado a la radio está la Escuela 81, donde trabaja Alberto Pedrido, hijo de otro fundamental. Sí, Juan José Paso. Tomás Pedrido. Como fue Tomás Pedrido, tesorero de la institución. Sí. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para seguir en esta charla de martes a la mañana en Radioteca por 104.3 FM La Hormiga. Heredé de mi padre la cabeza optimista, la galera del pobre, trucos de ilusiones, o tal vez de ningún lugar, en la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132, te conozco de algún lado, no sé si me conoces. Ustedes saben que hay una máxima, una regla así fundamental, que es: las cosas más lindas de lo que pasan en la radio normalmente no se está al aire, es lo que se conversa en el estudio, mientras tanto, mientras se escucha, se pasa la música, que normalmente, desgraciadamente, no la podemos aprovechar tanto la música, porque no la escuchamos, porque hablamos, y más en una mesa como esta, que a cualquiera lo primero que se le caen son palabras. Una de esas cosas hermosas tenía que ver con algo que Duri recién nos refrescaba a todos, que es imposible nombrar a todos los que han hecho la vigilia. ¿Cómo sería esto de, Augusto, lo que comentabas, de la importancia de lo colectivo por sobre los nombres propios? Bueno, es evidente, ¿no? Nosotros hemos tenido personajes dentro de la biblioteca que no están lo debidamente conocidos, gente del barrio, gente que ha actuado tanto en el campo educativo como en el campo laboral, y que son los que realmente levantaron la biblioteca. Por ejemplo, el edificio que hoy se ve allí y donde iniciamos nuestra tarea en Arenal 3033, fue gente que de la propia biblioteca, que dirigió cosas importantes, tales como un departamento de construcciones, por ejemplo, Luis Cadavelli, uno de nuestros amigos, y nuestro integrante de la comisión directiva, acompañado de otra cantidad de gente como Jacinto Dubó y otro vecino nuestro al frente del departamento de herrería, que los techos metálicos de toda la biblioteca actual fue producto de una
ideación de él, porque todos los demás modelos de techo, por ejemplo, tenían que pagarse un royalty, y este muchacho, Jacinto Dubois, repito, creó un sistema propio para la Biblioteca Vigil, y esos son los techos o los cielos rasos que ahora se ven. El caso de Luis Scarabelli al frente de todo lo que significó cubrir los errores de determinados arquitectos que hicieron los edificios. Luis Scarabelli, un técnico constructor que trabajó exclusivamente para el beneficio de la edificación de la biblioteca. Gente, Tomás Pedrido, Juan Manuel Rodríguez, Raúl Frutos, y después, ¿para qué nombrar a aquella gente que participó en la educación, pero que no se nombra, como fueron los directores de la escuela primaria, Beatriz Mayolo, Antonia Frutos, en fin, Teresa Martín, infinidad de nombres que son los que hayan hecho realmente la biblioteca, y no un nombre, ni un presidente, ni un secretario, ni nada. Ha sido un conjunto de gente dentro de la propia biblioteca, 600 personas que son las que facilitaron lo que hoy tenemos y que se está usando. Y 80.000 socios, 80.000 compradores de rifa y 20.000 socios. A eso le tenemos que agradecer la existencia de la biblioteca. Sí, yo agregaría a eso, estaba Domingo de Nichilo, que iba a los clubes de barrio a llevar los pibes de la zona nuestra para que jugaran ahí en las canchitas de 5, y los atraía a la biblioteca para que leyeran y estudiaran y vieran todo eso. O Roberto Morales, jugador de fútbol de Central Córdoba, Argentina Junior, Centroamérica, que también se constituyó ahí junto con Pedrido, Pancho Rotabul, que lo mencionaste también, que estuvieron en la dirección de un equipo de fútbol en el torneo de Vita, en ese entonces se llamaba Hombre Nuevo, que salieron campeones argentinos. El caso de Raúl Frutos, por ejemplo, lo conocí cuando tenía aproximadamente Raúl 16 años. Y la biblioteca, que se veía la predisposición de él, su inclinación por los libros. Lo mandamos a estudiar los cursos de bibliotecología. Fue bibliotecario mayor con el tiempo de la biblioteca. Sí. Y un señor bibliotecario en el campo educacional. Señor en todas las palabras, en todos los órdenes. De ese tipo de gente, así tuvimos, por suerte, podríamos decir, a montones. Sí. Yo creo que no tiene que ver con la suerte. Creo que tiene que ver con lo que de afuera se ve de cuando un proyecto se está construyendo con solidez. Que creo que, bueno, no me quiero adelantar porque ya vamos a entrar a eso, pero creo que esas cosas que algunos los impulsan a sumarse, a seguir, del otro lado son las cosas que las ven como peligrosas y a las que se apunta para destruir. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Lo colectivo es maravilloso para los que creemos en el valor de lo colectivo como hecho de transformación. Pero lo colectivo, para quienes apuntan a consolidarse en el poder y que el poder sea lo que se distribuya nada más que entre pocas manos, cuando ven que algo de lo colectivo avanza, es al primer lugar al que apuntan para destruir. Entonces, esto tiene todas esas complejidades de las cuales siempre vamos a estar hablando. Yo digo, ustedes saben que para nuestra propia historia como Biblioteca Pocho Leprati, y para la mía en particular, por muchísimos años de amistad, Rubén Naranjo es alguien especial. Yo quería que ustedes contaran un poco cómo se acerca Rubén Naranjo a la biblioteca, cuando ya Rubén tenía toda también la historia de venir del Tucumanar, de algunos lugares. ¿Cómo? En realidad Tucumanar se produjo con Rubén Naranjo en la Vigil.
en la biblioteca. Con Rubén Naranjo es una historia muy particular, el responsable, diríamos, de su introducción en la biblioteca fue mi invitación a que participe en la biblioteca. Ajá. Rubén Naranjo estaba en ese momento de que lo invité a participar de la biblioteca, estaba haciendo los murales del primer edificio de la biblioteca, que fueron los que ahora últimamente han sido reconstituidos, ¿no es cierto? Y que quedaron hermosos. Estaba algo deteriorado. Bueno, y Naranjo tuvo participación en muchas actividades de la biblioteca. Una de ellas fue la creación de la Escuela de Artes Visuales de la institución. Luego, por distintas circunstancias que se atravesó en la dirección de la escuela secundaria, Naranjo participó con ese estatus de director de la escuela secundaria. Y luego, por supuesto, él y otro grupo muy importante de la biblioteca se creó la editorial, con Rodolfo Vinaca, con Juan Carlos Ramos, con Rafael Yelpi, una cantidad de gente que capacitada en ese tema específico de la producción del libro y del conocimiento de qué libros se necesitaban para la biblioteca, como para cumplimentar una parte de su actividad y que sea coherente con la actividad de la biblioteca. Evidentemente, con el correr del tiempo, en la biblioteca se conformó un grupo, se consolidó un grupo tremendamente importante cuya característica es ser capaz en determinados tipos, tanto del trabajo como de la cultura. Por ejemplo, el caso de Héctor Salvañá, un vecino nuestro, que ha creado en la biblioteca el Museo de Ciencias Naturales. Eso significaba también, con la oportunidad que tuvimos de comprar la isla, casi éramos terratenientes en Rosario. La isla tenía una extensión de 2.600 hectáreas. Fue adquirida la isla para suplantar en cierta manera, no suprimir a la rifa, pero suplantarla. Teníamos ciertas cosquillas que un hecho cultural como la biblioteca esté sustentado exclusivamente por el juego. Pero con el señor que tengo al lado, con Albino Serpi, nos llamaba la atención esa situación. Y una vez hicimos una encuesta entre los 80.000 o más compradores de rifa de por qué motivos adquirían la rifa. Y tuvimos una enorme satisfacción. El 66% de los encuestados decían que era entre otras cosas, aparte del juego, era para sostener el trabajo de la biblioteca. Son cosas que, el juego se le ha cambiado el sentido en la biblioteca. El juego servía para mantener una obra cultural de tremenda importancia. Nos hacía cosquillas, como dije recién, y encaramos dos tareas para suplantar esa. Una fue la construcción del barrio, la iniciativa. Allí se construían 410 viviendas con su centro comercial y demás, no para ser vendidas, sino para alquilar. Y ese producto de un alquiler social, que hoy estaríamos hablando de 2.500, 2.700 pesos, el alquiler de una vivienda, servía con esas 410 viviendas para mantener toda la tarea mensual que se hacía en biblioteca, toda la tarea, la cultural y la laboriosa. Todo eso servía. Y la otra situación fue la compra de la isla de 2.700 hectáreas que pensábamos destinarla exclusivamente a la forestación, que de paso contribuíamos con esas 2.700 hectáreas a airear el clima de la ciudad de Rosario y demás. Claro. En fin, una tarea que apuntaba a distintos aspectos que se daban la mano lo que era la cultura y el trabajo. No, yo tengo que quizás agregar, aunque no nos gusta hacer nombre, tuvimos ahí un vecinalista que era el señor Natalio Corengia, y realmente fue un hombre importantísimo. Él tiene una fábrica de marcos de cuadros de esa época, con yeso a los costaditos. Era una fuente de trabajo para los chicos que necesitaban seguir estudiando, y los inculcaba el trabajo, el oficio, esas cosas, y nos enseñó a jugar al ajedrez. Y como él,
por eso cuando hablamos de que era barrio, y seguimos siendo barrio, como lo es la Pocho Leprati y nosotros, los grandes profesores, los grandes educadores, o los grandes especialistas, no fueron atraídos de primer momento, vinieron por el peso que tenía la biblioteca. Pero el folclore lo comenzó a enseñar el señor Roberto Calvete, que era el almacenero del barrio, junto a su esposa, un conjunto de folclore, y nosotros siempre fuimos inspiradores y defensores de nuestra música popular, el folclore y el tango. Y así tuvimos una cantidad de gente que pudo subir al escenario, estar en teatros, en ajedrez, por ejemplo, Don Corengia. La escuela de música empezó gracias a un gastronómico, un cocinero que trabajaba en Mar del Plata en verano, en invierno hacía en Rosario, y tocaba muy bien la guitarra. Y un día vino a la biblioteca y Juan dijo, Masi, quiero enseñar a tocar. Ahí empezó a decir, no fuera. Después vino a la escuela de música la señora de Cal, Alicia Correa de Cal, por supuesto, es gente humilde, espontánea, solidaria, como no sé si lo dijimos antes o lo estuve hablando mientras estaba la música en el aire. Hubo vecinos y los padres de la mayoría de los integrantes de comisión directiva que colocaron su vivienda única, que yo lo viví, eso de ladrillos tras ladrillos, cómo se contraía una casa en el barrio, y lo colocaron de garantía como aval en los trámites que tuvieron que hacer en la provincia para el permiso de la rifa. Eso es y eso es la solidaridad, y viene bien por los señores aquí del centro jubilado, ¿no? Eso es creer fuertemente en un proyecto como propio, ¿no? Yo sigo creyendo como ser parte de eso, y tiene que ver con la identidad. Yo quería hacerles una pregunta que creo más o menos tener la idea de cierta aproximación a la respuesta, porque también pasa acá, por ejemplo, pero el espacio de la Vigil, la comisión directiva, los que formaban parte de las asambleas, de todos esos espacios, como ocurre en todo proceso que es amplio, no todos piensan lo mismo, ni siquiera, y sobre todo políticamente, no todos piensan lo mismo. Sin embargo, lo fundamental debe haber sido tener muy en claro el proyecto institucional por sobre todas las cosas. Como que debe haber habido diversidades por supuesto. de identidades políticas, esto, aquello, y sí, las particularizaciones políticas, ¿no es cierto? No, en ese sentido creo que fue un hecho, no digo insólito, pero no tan común, ¿no es cierto? En donde a veces en determinado tipo de instituciones se impone una idea de un sector partidario o político. En la biblioteca no tuvimos esos problemas. Yo creo que imperó fundamentalmente hacer una obra en beneficios de todos, sin importar lo que significa la parcialización política, ¿no es cierto? Entendiendo de que una obra cultural apunta fundamentalmente a solucionar los problemas de los que menos tienen. Yo creo que eso fue así. Todos nosotros, los integrantes, los más allegados a la biblioteca, las distintas comisiones, era gente del barrio, gente que tenía las mismas necesidades, las mismas aspiraciones que muchos, y trabajamos evidentemente por el barrio. Este hecho que contaba del jardín de infantes que se creó en Villa Manuelita apuntaba a eso. Sí, pero además, permítanme decirlo desde afuera, porque muchas veces nosotros, que muchas cosas también hemos mirado mucho, cómo se ha movido siempre la Vigil y todo, y es una de las fuentes sin dudas en las que abrevamos, y digo, hay otras cosas que tienen que ver, además de esto que vos estás diciendo, Augusto, que que hay conductas también, porque por ejemplo, ninguno de los que ustedes formaban parte de ese núcleo fuerte de la Vigil, ninguno, más allá de que hayan tenido todos los pensamientos políticos que cada uno quería y todo, formó parte de estructuras
político-partidarias, sabiendo que tenían una... formó parte, quiero decir, como candidato a algo, como lo que sea, siempre privilegiaron la construcción de que eran parte de un colectivo que estaba en la Vigil. A ustedes se los conoció siempre mucho más por la Vigil que por ser parte, no sé, supongamos, como candidato a algo de tal estructura. No, evidentemente eso, creo que naturalmente los miembros de comisión directiva coincidieron en esa situación. Y yo creo que si se puede calificar o predeterminar algún tipo de inclinación, la biblioteca, su grupo directivo y demás era gente, casi todo, la gran mayoría, era gente del barrio, con las necesidades del barrio. No había otro tipo de intereses que son a veces lo que quiebran y rompen algunos procesos que tendrían que continuar, ¿no es cierto? Bien. A nosotros quienes nos destrozaron fueron los que quisieron destrozar el país. Sin duda. Bueno, vamos entonces a eso, porque habiendo contado todo esto, sin embargo, ustedes, como miles y miles, digamos, fueron acusados de tantas cosas. ¿Qué acusación no les cayó a ustedes desde lo que los genocidas dijeron, ¿no? Les dijeron subversivos, les dijeron terroristas, les dijeron comunistas, les dijeron ese tipo de 1500 cosas. Frente a todo eso, hoy están en un momento especial, muy buscado, y es que están dando testimonios en los tribunales. ¿Qué significó para ustedes el primer día que pusieron un pie en los tribunales? ¿Qué les pasó por dentro? ¿Qué les pasó en las emociones? A vos, Augusto, cuando entraste, ¿qué te pasaba? Fue muy bravo eso. Fue muy bravo. Encontrarse por primera vez con un grupo de gente, más allá de quien lo compone y demás, interesado después de casi medio siglo, interesado por reanimar y descubrir y ver qué le pasó a la biblioteca y por qué ese medio siglo estuvo la biblioteca sin la posibilidad de continuar con su obra, fue tremendo, ¿no? Y ver, por ejemplo, a un lado nuestro, a esos que destrozaron la biblioteca, que bajo lo que declaró este hombre que dijo que hicimos flamear el trapo rojo en la esquina de Alén y Gaboto, este hombre Sócrates Alvarado. Destruir eso y lo que cuesta hoy en día volver a retomar esa actividad. Hay mucha gente distinta en el barrio, muy distinta a la que creó la biblioteca. A esa gente hay que explicarle nuevamente cuáles son los intereses de la biblioteca, que la actual actividad de la institución va muy parecida a aquello que realizamos en aquellos tiempos. ¿Cómo le explicamos a los nuevos habitantes del barrio qué es lo que queremos hacer, a qué queremos llegar, qué queremos profundizar para nosotros mismos, para el barrio, no para una élite, para nosotros mismos, para aquellos que no tienen prácticamente nada? Vos esa noche antes de ir a dar testimonio, ¿pudiste dormir? No. Albino, ¿cómo estás? Vamos a darle un tiempito a Augusto que lo necesita. Bueno, yo tampoco dormí. Yo hice un borrador, que es que está aquí, para acordarme de muchas cosas, pero tampoco dormí. Me acosté a las 4:30 de la mañana, porque a las 6 menos podía dormir. Pero fue un gran desahogo, porque aquí yo leí
nuestra primera invitación que tuvimos aquí en la Pocho Le Prati, en la emisora La Hormiga, yo dije de que la sonrisa se ponía difícil, pero al final de esa poesía, yo decía que uno se pone la sonrisa para que no vieran los hijos que seguimos trabajando y acá estamos. Lo leí allí y terminé diciendo acá estamos, y me dirigí a los compañeros o al público que estaba atrás, acá estamos, porque aún en un periodo democrático no tuvimos la suerte de poner lo que era la biblioteca, cuando realmente, o la institución, por la biblioteca era un complejo cultural. Allí había teatro, escuela de teatro, escuela de artes, pero tuve la oportunidad y lo dije, la oportunidad que de ahora estaba feliz porque podía transmitir todos los sentimientos guardados por mucho tiempo y con mucho miedo, de andar por la calle y que nos pasara algo. Fue liberador, claro, de alguna liberador, manera. Pero nos playamos duro y me ganó, siempre me gana porque tiene más talento y más condiciones y más altura, pero en todo sentido, intelectual y física. Pero Duri habló como 3 horas en todos esos testimonios, y yo 2 horas y media. Pero nos despachamos, dijimos todo. Hasta, por ejemplo, expresamos que la rifa nuestra fue tan importante, además que permitió que nos presentáramos lotería de la provincia de Santa Fe, la ganara la licitación, después lo podrá explicar por qué nos la entregaron a nosotros, que hubiéramos beneficiado un montón de entidades de bien público y de entidades educativas. Pero vendimos también en coparticipación con la Asociación Argentina de Actores en Buenos Aires. Parece que había un prestigio. Pusimos el nombre de eso, el nuestro, y colaboramos, o los empleados de correo y telecomunicaciones. Y a tal punto que un periodista, yo creo que fue medio trasnochado, decía que era el milagro rosarino. Pero eso también nos conectamos mucho, y gracias a gente de Rosario, ejemplo Roberto Reina, que nos conectó mucho con la gente de Radio Rivadavia, y allí estuvo con periodistas de nombre, pero hizo que aquí venían de visita Antonio Carrizo, por ejemplo, que aún así, nosotros estando fuera de la biblioteca, por una razón de mi actividad publicitaria que tuve que hacer después, lo encontré en un evento y dijo, che, Serpi, dice, necesito el libro, buscaba libros antiguos, y me dio unos nombres, y yo mirá que no estamos más, pero lo voy a buscar. Seguía recordando la biblioteca, y aquí vino Marila Ross, Carlos Carela, personas impensadas, Brandoni, un montón de gente que venía a visitar la biblioteca, y utilizamos figuras como Porcel para publicidad, y aunque muchos dicen, hizo esto, Porcel en ese entonces era más importante que Piluso, que hace poquito están por hacer una documental aquí, y lo pusimos a él, y cuando vino acá a filmar una película, porque teníamos que vender en el país, dijo, dice, voy a hacer una cosa, esta sala me parece extraordinaria, dice, Saulo Benavente la diagramó y todo, dice, cuando inauguren, yo voy a traer una compañía de teatro infantil con artistas de Buenos Aires, lo voy a bancar yo, y vamos a dar funciones aquí. Para decir lo que atraía la biblioteca, ¿no? Es la fuerza que tenía. Hablando un poco del teatro, un nombre que habría que decirlo, ¿no es cierto?, que nos apoyó enormemente, primeramente mientras se construía el teatro propio que hoy está en actividad. Teníamos un conjunto teatral entre los propios socios, pero quien dirigía eso últimamente y que fue un valor fundamental para que tengamos hoy un teatro fue Héctor Tealdi. Así es, grande. No, con un grupo enorme de gente de aquí de Rosario y de Buenos Aires que habíamos tenido una relación muy importante con todo eso. Fueron lo que hoy el Teatro Saulo Benavente, que lleva el nombre de este escenógrafo famoso en todo el país, hoy es una realidad. Qué bueno. Yo quisiera que ustedes nombren a algunos y algunas compañeros más que han estado dando su testimonio, porque junto con ustedes han estado muchos, entre ellos tu hija, Celina. Pero ¿quiénes fueron, como para mencionarlos? Arnaldo Holguín, que fue el gerente de la Caja de Ayuda Mutua de la entidad, Omar Pérez Cantón,
cuyo hermano fue uno de los más que impulsó el teatro de títere, el teatro infantil. A Checha Frutos ya la nombramos. No estaba, estuvo la hermana de Checha Frutos. ¿Qué más puedo mencionar? Hay un padre Vergara, un padre de la comisión de exalumnos de aquella época, que estuvo brillante. Roberto Frutos, el hijo de Raúl Frutos, con mucha emoción. Celina, que no lo podemos prohibir, nosotros no prohibimos, pero yo le digo que no hable más porque 2 veces lloré. Uno con Roberto Frutos y otro con Celina, toda la emoción que contenía, ¿no? Cuesta mucho. Pero todo lo que hablaron con propiedad. Natalia García. Libertad. Y Natalia García, que yo la quería mencionar porque viene bien para la parte de intervención. En un lugarcito del libro hace espacio. Estamos hablando del libro El caso Vigil. El caso Vigil. Ella menciona de que casi fue un desplazamiento, porque entró la intervención como una intervención normalizadora. A mí me tocó presentarme ante el señor interventor normalizador, que era un capitán de corbeta. Y la relación fue, correcta, respetuosa, y a tal punto que llegó en un momento a decirme que estaba todo muy prolijo, un montón de libros, estaba en Secretaría, en el Departamento de Comunicación, en la parte de Relaciones Públicas, y dice, lo veo todo muy prolijo, toda parte de aquí, dice, en Tesorería, ahí están trabajando otros que están dentro de la intervención. Dice, pero se me ocurre algo, dice, ¿qué le parece? Dice, formamos un grupito, una especie de comisión interna, dice, porque hay gente que es muy prolija, podíamos, hasta Duri, dice, me dijo, ¿por qué no hacemos una rifa? Porque Duri hacía rifa creativo. Y le dije, mire, yo ya la veo mi contación, inténtelo si quiere, pero no va a tener suerte. O entramos todos de vuelta y no un grupo. Esto es un trabajo colectivo, que hay gente que trabajó aún fuera de la comisión directiva. Pero hasta ahí fue aparentemente normal. Pero al poco tiempo, a los 20 días, hubo un cambio. Natalia en el libro dice de que esto fue un desplazamiento del ejército hacia la marina. El hombre, capitán de corbata, era más civil, la forma de expresarse, y él venía a normalizar. Pero este señor es lo que dice Duri, que lo tengo por acá, el Orlando Sócrates Alvarado, que colocó en los medios de difusión lo que éramos, el trapo rojo, ¿viste? Cuando allí no existió partidismo alguno en lo político, no existía religión, todos estaban por un fin común, que era el bien del barrio, y después fue de la ciudad, y fue llevando cultura como a San Juan, donde vendíamos rifa y hacíamos actividad a toda la provincia de Santa Fe, donde se colocaron becas para las escuelas, un trabajo enorme que fue dúrico con la Federación de Cooperadores Escolares. Fue un trabajo enorme. Estuvimos en San Juan, estuvimos en Mendoza, estuvimos en Córdoba. Para decir que la biblioteca tuvo un nombre propio, un peso propio, y yo creo que fue un ejemplo en esa etapa que tuvimos la fortuna de estar nosotros, de poder explayarnos y teniendo la comprensión de la gente, que es lo que dice Duri. En las encuestas salían porque le atendíamos la obra y supimos comunicarla, dónde iban los premios y a dónde iban los beneficios. Hay una actividad que realizamos ahora que Serpi recuerda el trabajo de la escuela, un trabajo que se hizo con las distintas federaciones escolares de la provincia. Hay 3, una en Rosario, otra en Capital, en Santa Fe, y otra en Reconquista. Estas 3 federaciones apuntaban cuáles eran las escuelas que tenían mayores problemas edilicios y necesidades también sociales. Entonces nos mandaban las listas de escuelas. A esas escuelas, y a través de esas federaciones que manejaban esta distribución, durante 2 años la biblioteca donó, le voy a citar la cifra de aquellos tiempos, que no sé qué montos serán actualmente, sí. Pero cada año distribuíamos 200 millones de pesos para ser distribuidos en las 3 federaciones a sus escuelas más empobrecidas. La relación de la biblioteca con la escuela fue siempre muy importante, tratando de solucionar los problemas más
más comunes que tiene la escuela pública fundamentalmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Allí quisimos trabajar, una de esas cosas fue la creación de nuestras propias escuelas, que aparentemente podrían ser escuelas privadas, pero sin embargo las 3 escuelas lo único que pagaban los alumnos era la cuota social de la biblioteca y podían disfrutar de todas las cosas que hacían la biblioteca, aparte de tener los libros gratuitos, porque en cada una de las escuelas, jardín infante, escuela primaria, escuela secundaria, estas escuelas tenían sus bibliotecas propias que las mantenía la biblioteca principal, ¿no? Vamos a un tema musical y yo les quiero preguntar sobre aquellos años posteriores que fueron donde hubo tanto efecto pernicioso de la dictadura. Para ustedes debe haber sido muy duro, con mucho dolor interno, pero también deben haber sacado lo mejor de ustedes como para que hoy todavía sigan estando acá y hayan logrado entre todos, porque esto siempre es entre todos, recuperar la Vigil para todos nosotros. Vamos a un tema musical, les doy un tiempito para que esto lo puedan masticar y volvemos. Calle del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, en la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132, te conozco de algún lado, no sé si me conoces, ayer te vi por la peatonal, creo que me miraste también. Sigue siendo lo más lindo lo que pasa acá cuando cortamos. Qué lindo estar con estos invitados que te enseñan a cada paso. Yo decía, desde febrero del 77 hasta después de la derrota militar en Malvinas de la dictadura, la deben haber pasado muy feo. Y eso es lo que les preguntaba. No solamente por lo que fue allá en el servicio, que sin duda que también tiene que ver con todo eso, con la prisión, con los momentos terribles que ahí pasaron, pero después por la pérdida de trabajo, de situaciones. ¿Cómo fue ese periodo y cómo retoman ustedes para estar hoy donde está, de vuelta, parada, de pie con todo, la Vigil? Bueno, durante el periodo de la dictadura evidentemente no pudimos hacer mucho, ¿no? Porque evidentemente tuvimos que solucionar nuestros problemas particulares, cada cual trabajando en lo que podía conseguir, y tal vez con la preocupación de quien nos daba el trabajo, porque por el hecho de que algunos de nosotros estuvimos detenidos, bueno, éramos tal vez personas peligrosísimas. Sí, sí. Dedicadas a los libros, un peligro tremendo, ¿no? Y además sentirían la incertidumbre si los volvían a buscar o no. Lógico, hubo amenaza de esa situación también, ¿no? Pero bueno, eso se superó, cada cual pudimos hacer, sostenernos, evidentemente. No los quebraron. No, evidentemente no, porque a partir de que se solucionó este problema con la vuelta a la democracia, empezamos nuestra actividad de recuperación de la biblioteca. Nos reuníamos en un boliche que había allí en calle Rueda y Alem,
Allí nos reuníamos a tratar y a buscar gente, que logramos una cantidad de gente importante para formar una comisión de reclamo para la apertura de la biblioteca. Lo que no conseguimos, eso sí, fue el apoyo de las autoridades, entre comillas, democráticas que se sucedió la dictadura, ¿no? El caso del gobierno de Bernet, por ejemplo, jamás fuimos recibidos por su ministro de Educación. Nunca. Y bueno, exactamente con Reviglio, exactamente una situación parecida. Esto a nivel, por ejemplo, de las autoridades provinciales, realmente quienes tomaron la posibilidad de la devolución de la biblioteca fue tanto Obey como el Partido Socialista, que en sus plataformas, en el acto preelectoral en el año 2003, las dos plataformas planteaban la recuperación de la biblioteca, cosa que cumplieron. El gobierno de Obey cumplió. Lo que fue luego un periodo también interminable fue el reconocimiento del instituto que reconoce a las mutuales, el INAM, para devolvernos nuestra personería mutual. La institución, a partir de la década del 60, era una institución mutual. Uh-huh. Y bueno, eso ocurrió recién en el 2012, y en diciembre del 2012 tuvimos la posibilidad ya de integrar la comisión. ¿Y vos? Y en el 2013, recién un año después, quienes ocupaban el edificio de la biblioteca, que era el Ministerio de Educación, se retiraron y pudimos empezar a fines del 2013 la actividad que en estos momentos están haciendo otros compañeros en favor de aquellas actividades, ¿no? Y la prosecución de aquellas actividades. ¿Y ustedes piensan que ese freno de la INAM se debió a un posicionamiento político o burocrático? Y eso no lo sabemos decir. Según la explicación del director del INAM en un momento determinado, fue que no encontraban el expediente para solucionar el problema de la vigilia. Esa es la palabra oficial. Ahí me hace acordar a la película esta, Relatos Salvajes, ¿no? Cuando llega Darín en un momento, bueno, sí, terrible. Bueno, eso evidentemente fue un periodo importantísimo, de nuestra actividad, un gran número de gente que nos acompañó en esas reuniones, en esas solicitudes de entrevista con los poderes que estaban en esa época. Fue un trabajo enorme, no solamente de la cantidad de los miembros de comisión directiva que habían sido renunciados, sino de la población del barrio, ¿no? Que nos acompañaban en todas esas reuniones en Central Córdoba con 200 personas asistentes, ¿no es cierto?, para recuperación de biblioteca, un trabajo importante, ¿no?, que determinó, yo creo que determinó que se apareciera el verdadero espíritu de la biblioteca Vigil. Algo de esto hablábamos el otro día cuando mencionábamos esa actividad con, no sé cuántos, eran 10.000, no sé, porque era masiva, que es cuando viene León Gieco y Liliana Herrero, los chicos de Gato la Naranja. Bueno, eso... A ver, ayúdeme, 2005, ¿puede ser? ¿Qué fue? No sé cómo es que es. Sí, más o menos. Porque nuestra biblioteca hacía... Nosotros abrimos en el 2002, sí, eso debe haber sido 2005, aproximadamente. 2004, 2005. Y eran miles y miles de personas cortando la calle Alem y llegaban. Fue un acto muy importante, había más de 10.000 personas. Sí. Bueno, eso consolidó, diríamos, el espíritu de volver a tener la vigilia en funcionamiento, y eso se logró.
Se logra y con esfuerzo de la nueva gente que nos está reemplazando, evidentemente con bastante éxito, con mucho éxito, y hay cosas para lograr, ¿no es cierto? Todo lo que estamos asistiendo ahora a estas reuniones por el juicio federal, tiende a recuperar cosas que aún tenemos que recuperar. Uno de ellos, la más importante posiblemente, son las escuelas. Las escuelas son nuestras, pero tenemos que crearlas como escuelas nuestras. Esto hasta ahora son 3 ambientes que se prestan a la provincia para escuelas públicas, por suerte, y están funcionando así. Queremos restituirla para el trabajo nuestro, cómo pensamos y cómo pensamos la educación nosotros, transmitirla a esos 3 sectores escolares: jardín infante, escuela primaria y escuela secundaria. Y luego lo más importante económicamente, la devolución de las 34 hectáreas que tenemos en Villa Gobernador Galvez, ¿no? Eso. ¿Que están en manos de quién ahora? ¿Cómo? ¿Que ahora están en manos de quién? Las 34 hectáreas están en manos de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez, que allí hay toda una situación especial. Eso se compró por un valor que nosotros... la municipalidad compró por un valor que nosotros estimamos muy ficticio, en $470.000. Vendieron 4 hectáreas de esas 34 al frigorífico Palladini, 4 de 34 en $300.000 con respecto a los 470 de las 34 hectáreas, claro, ¿no? Cuando el dólar valía 1 a 1, estaba con el peso. Hay situaciones que tenemos que arreglar con la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez para poner en pie toda la obra que se hizo allí. Allí había un balneario de 400 metros frente al río que costó una millonada de pesos ejecutarlo. Esa parte de los juicios, digamos, los abogados que llevan eso son los mismos abogados que están llevando también toda esta... No tengo ese dato. Bueno. Permití, Carlos, una cosita. No solamente fueron los dirigentes que tuvieron que buscar una ubicación. Sí reconozco mucho de esos dirigentes, la mayoría, sacrificaron el puesto que tenían para dedicarse de lleno a la biblioteca. El caso de Uri dejó sus estudios, sería un gran físico. Yo no exagero. A lo mejor sería uno de los candidatos para ser presidente ahora, porque tiene muchas condiciones. Pero otra gente tuvo mucho que transitar, porque había gente de valía, el caso de Tomás Pedrido, que quedó en la calle, bueno, trabajando, llegó a ser gerente de un banco, de una de las filiales de un banco importante, cooperativo de la ciudad, y así cada uno se fue ubicando. Pero no solamente los dirigentes, sino la gente personal que trabajó en la institución. Los profesores y los maestros, por una ley, quedaron despedidos y totalmente prohibidos para trabajar en cualquier esfera pública o privada o cualquier relación que tuviera con la educación, que no podrían trabajar. Y quedaron en la calle. Tendríamos ahí entre ellas Beatriz Rabasa, una profesora extraordinaria, que después, cuando se levantó esa ley, estuvo trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras, que editó libros que se publicaron y estuvo trabajando en España, editó libros que fueron premiados allí en Europa. Cuando se le hizo un homenaje post-mortem en la Facultad de Filosofía y Letras, vino una delegación española para que supieran todo el cariño y todo el reconocimiento que tenían. Parece que había mucha calidad humana que quedó destruida y que le costó levantarse durante mucho tiempo. Sin duda. Ahora, lo importante es ahora, así nos convocan, como ustedes tienen la gentileza de invitarnos, para hablar, porque somos lo más antiguo del pasado. Pero lo que tenemos que recalcar nosotros, los antiguos, los chicos, sin decir los jubilados, tercera edad, nos dicen los históricos, y es diplomático, tenemos que tratar de que la gente vea que la biblioteca está en pie, que puede servir mucho más todavía, que hay que apoyarla, que hay que estar al lado de ella. La prueba está de que eso se va adentrando en el corazón del barrio, de la ciudad.
La inscripción que cerró días pasados, que ya funciona en los distintos cursos y talleres que hay en la biblioteca, más de 750 alumnos inscritos, ahora sí que empieza a funcionar, más lo que hace con las ferias de libros, con la donación de libros a escuelas. Con la vuelta de la rifa. Es decir, estamos en pie. En otro contexto social. Claro, es imposible pensar, digamos, porque esto no es algo que tenga que ver solo con la vigilia. Tiene que ver con que estamos hablando de una sociedad plenamente participativa, una sociedad que hasta un determinado momento era de una forma y que después fue arrasada por la dictadura militar. Esto no hay que olvidarlo nunca. Sí, ahí a lo que hay que agregar lo que, como decía Albino, que no solamente los profesores quedaron imposibilitados de tener un trabajo oficial en la provincia, sino tenemos como profesores desaparecidos a Gladys Pami, a Nora La Rosa y al presidente de la comisión de alumnos de la primaria, Carlos Martínez. Así es. Desaparecidos, ¿no? Aparte de otra cantidad de socios también que le ha pasado y han corrido la misma suerte. Pues, así es. Bueno, no queríamos dejar este importante. Primero agradecerle profundamente a ustedes. Para nosotros era algo así como una obligación nuestra, digamos, íntima de querer estar con ustedes, que siempre fue tan importante para nosotros la vigilia. Quiero remarcar algo que en su momento nos costó mucho en algunos lugares. Allá también, 2005, desde la biblioteca Pocho Leprati impulsamos, tuvo mucho costo con algunos vecinos todavía críticos o desconocedores de algunas cosas. Impulsamos en el Consejo Deliberante que se hiciera un cambio de calle acá. Para hacerlo necesitamos y fuimos y acudimos a Osvaldo Bayer, que todavía estaba vivo, y fue cambiar una cortada que hay acá a pocas cuadras, que llevaba el nombre Ramón L. Falcón, quien fue jefe de la policía, y que quienes saben de historia saben la cantidad de asesinatos que cometió contra lo que eran los obreros de la época socialista, anarquista, en nombre de la patria. Y nosotros eso lo hicimos un 23 de marzo del 2005, y propusimos que en su lugar la cortada se llamase Pasaje Biblioteca Vigil, porque lo que propusimos en ese momento ante el Consejo Deliberante era recuperar la historia, la memoria de la entidad que más había hecho por la cultura de nuestro barrio, en cambio de tener el nombre de un genocida, como fue Ramón Falcón. Ahí está, eso se logró. No fue fácil, tuvimos que ir muchísimas veces a la Comisión de Historia, defenderlo, presentar la carta de Osvaldo Bayer, que nos apoyó en este sentido, contando quién había sido fundamentalmente el rol que tuvo Falcón. Y con relación a qué había sido la vigil, presentamos un montón de datos, entre ellos, por supuesto, algo de lo que había escrito también Rubén Naranjo. Bueno, eso se logró. Nosotros, para poder ir cerrando esto, queremos leer. La biblioteca Pocho Leprati en el 2004 sacó un libro que tuvo que ver con la vida de Pocho Leprati, un libro que se llama Pocho Vive, del cual se hicieron después 5 reediciones. Una de esas, ahora ya no quedan. Uno de esos textos
Se lo pedí a alguien que la quisimos mucho, que fue Antonia Frutos, por algo muy especial, porque Pocho Leprati, ella lo cuenta. Voy a leer lo que ella nos escribió, que se llama Balas y sumarios para callar voces. Y dice en este texto Antonia Frutos: yo no lo conocía al Pocho Leprati, pero nos hubiéramos entendido tanto. Murió en mi escuela, la 756, José María Serrano, del barrio Las Flores, donde yo ingresé allá por 1979, después de haber cursado en el cargo de maestra de grado. No me era ajena esa dura realidad. Ya en la Vigil habíamos habilitado en Villa Manuelita un jardín de infantes y una biblioteca que el gobierno militar se ocupó de cerrar. Trasladaron también a sus habitantes al barrio Las Flores y les construyeron un paredón para el Mundial del 78 que escondía la miseria a los ojos de los extranjeros que vinieron a ver los partidos. Los maestros lo llamábamos el muro de la vergüenza. Hacíamos el censo obligatorio todos los años. Las casas figuraban en el mapa que nos daban como departamentos. Estaban todas ubicadas detrás del paredón, que era de ladrillos, pero los departamentos eran de lata, tela, cartón y cuánto material se te ocurra, con pisos de tierra y una manzana. Censábamos entre 250 y 300 pibes en edad escolar. En 1982 asumí la vicedirección de la escuela. Los pies de los chicos en invierno era lo más doloroso. Yo juntaba zapatos, zapatillas, pedía por todos lados, también ropa. Mis hijos se quejaban porque me llevaba todas las zapatillas y la ropa que ya no usaban, y a veces me llevaba también lo que estaban usando. Mis alumnos necesitan más que ustedes, les decía yo. ¿Saben qué comen mis alumnos?, agregaba. Y mis hijos, a los que en realidad nada les sobraba, me decían: nosotros no tenemos la culpa. Todos tenemos la culpa. ¿Cómo podía yo admitir que el gobierno me obligaba a seleccionar a los alumnos que podían comer, porque el comedor de la escuela no tenía cupo para todos? Un día entró la policía. Querían llevarse a 2 alumnos que ellos decían habían apedreado a un colectivo. Los chicos estaban comiendo. Me negué, no los dejé pasar. De la escuela no se llevan a ningún chico, les dije. Y no se los llevaron. En 1986 llegaron las inundaciones. Las familias se cobijaron en la escuela. Los militares habían traído comida, se presentaron ostentando armas, y observo que armados sirven en el comedor. Hablo con el oficial a cargo y le digo: así no, dejen las armas, acá no tienen que defenderse de nadie. Dejaron las armas en el medio del patio con un soldado haciendo guardia y sirvieron la comida, desarmados. En 1989 llegaron los saqueos, fin del gobierno de Alfonsín. Al lado de la escuela había un supermercado, otra vez el ejército, la policía, las armas. La orden del Ministerio de Educación fue desalojar las escuelas. No dejé salir a los chicos, hice avisar a los padres, mandé gente por toda la villa para que los vinieran a buscar. Les dije a todos que tuvieran cuidado, que esa gente tira con facilidad, sobre todo si sos pobre. En mi barrio, todos los vecinos saquearon supermercados, nadie vino a confiscar nada. En Las Flores, esa misma noche la policía revisó rancho por rancho y les quitaron todo lo que habían logrado sacar para saciar el hambre. Miguel Ángel, alumno de la escuela, sale de noche a vender flores con 2 de sus 8 hermanos menores. En Mitre y Córdoba, 2 policías le piden plata.
monedas para dejarlo pasar. No le des nada, le digo yo. Señorita, ¿sabe usted cómo duelen las patadas? Tienen zapatos con puntera de hierro. Hablo con un comisario, le digo que se van a enterar por los diarios de lo que hacen estos policías, cuyos nombres desconozco, pero sé qué días y en qué lugar cumplen con la noble tarea de protegernos. Ese año Miguel Ángel no tiene más problemas. No soporto el sistema, no acepto órdenes arbitrarias, me rebelo, cuestiono a las autoridades. En 1990, la CIDE pide datos sobre mi persona al Ministerio de Educación. Me he convertido en un problema para los burócratas. La solución es un sumario y me lo hacen. Yo no lo conocía al Pocho, pero me identifico con él. Yo pude estar en su lugar. Una bala pudo atravesar mi cuerpo en la misma escuela que, sin conocernos, compartimos. Porque así como dije una vez, de la escuela no se llevan a ningún chico, o dejen las armas, seguro hubiera gritado con él en diciembre del 2001, no tiren, hay chicos comiendo. Qué bueno. Bueno, Muy bueno, muy bueno. Antonia Frutos hoy estuvo con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por permitir desahogarnos. Bueno, Albino... Lo mismo, yo lo que tengo es palabras de agradecimiento, reconocimiento por la difusión que hace, porque no es solamente la Vigil, son ustedes, son otras entidades que trabajan por la cultura y la educación. Tenemos que estar unidos y trabajar por ese único objetivo, que el pueblo surja a través de la cultura, la educación, la salud principalmente, la educación. Ese es el mejor proyecto, más que los económicos que abundan por ahí en distintas campañas que ya se han iniciado. Bueno, Albino, pero igual te vamos a invitar otro día, pero para hablar de tango. ¿Querés? Bueno. Vos tenés la colección de discos, sí. Sí, bueno, ahí hay muchas cosas buenas. Y hay mucha gente joven que está haciendo tango.